Oaxaca, la antigua ciudadela del Monte Albán. Aquí, en el sur de México, está el último testimonio de esos misteriosos hombres. Porque estas figuras esculpidas en piedra parecen corresponder a muertos en combate, desnudas, desamparadas, la mayoría castradas. Este puede reflejar el momento en que estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, ¿hubo una compleja civilización de navegantes que cruzó el Atlántico siglos antes de Colón? Pero tenemos otra evidencia. Estos son viejos mapas que sugieren que los antiguos marinos tenían un conocimiento de la Tierra que nunca se ha explicado. Un puzzle para los científicos de este siglo. En 1513 el almirante turco Piri Reis cartografió parte del mundo que nadie había visto hasta entonces. Colón solo exploró la zona del Caribe. No bajó a esta zona de Sudamérica, hasta la Antártida. No estuvo nunca por esa zona. Pero estos mapas muestran todos estos detalles con gran precisión, antes de que cualquier explorador europeo llegase a esas regiones. Este mapa, de muchos siglos, describe la configuración real de la tierra de la reina Maud, que ahora está sepultada bajo 1 kilómetro de hielo. Y su forma precisa no se determinó hasta 1949. Inexplicable. Los cartógrafos han meditado mucho sobre la extraña proyección cartográfica utilizada en el mapa. Hallaron un parecido con el que utiliza un moderno submarino nuclear que hace mediciones del mundo mientras se aleja de un punto de referencia. En este caso, el centro está en Egipto. ¿Es ese el hogar de los antiguos cartógrafos? El mapa muestra exactamente esta parte del mundo, pero hay más. Para mí el aspecto más significativo del mapa de Piri Reis es que describe exactamente la longitud. Algo que los europeos no fueron capaces de hacer hasta el siglo XVIII. La longitud. Esa historia comenzó en estas playas en 1707, cuando la flota inglesa navegaba por el Mediterráneo hacia Inglaterra. En aquellos días era bastante fácil determinar a qué distancia estaba el norte o el sur, midiendo el ángulo que el Sol y las estrellas formaban con la superficie de la Tierra. Pero no había técnicas para determinar lo lejos que estaba el este o el oeste. ¿Longitud? El almirante Sir Clutley Safel se enfureció cuando un marinero del oeste del país le dijo que estaba alejándose unas 20 millas del este y era probable que la flota naufragase en la costa. Cuando sus oficiales le dijeron que el rumbo era correcto, mandó a ahorcar al marinero por insubordinación. En sus últimos momentos debió haber deseado no haberlo hecho. Los barcos se habían hundido antes por millares. Pero entonces la pérdida de una flota entera promovió la búsqueda de un reloj preciso para calcular la longitud. Tuvieron que pasar 2 generaciones antes de que finalmente se consiguiese. No obstante, el mapa de Piri Reis ya mostraba un conocimiento de la longitud al menos 250 años antes. En el mapa de Piri Reis se menciona el hecho de que se trate de una recopilación de muchas otras cartografías. Son copias de copias de copias. La mayoría de quienes los han estudiado creen que esos mapas proceden de los tiempos de Alejandro Magno, pero son incluso mucho más antiguos. Mapas del mundo confeccionados antes de que supiésemos navegar por los océanos. Técnicas de construcción inexplicables, un complejo conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Si existió una tecnología tan avanzada capaz de dar sus conocimientos a los constructores de la Esfinge y a los pueblos de los Andes y México, ¿qué pasó con ella? Platón dice que existió esa civilización avanzada tecnológicamente y capaz de surcar los océanos del mundo, la Atlántida, situada en una enorme isla-continente. Rechazando una civilización perdida, la ciencia niega también la idea de una catástrofe global que la destruyó. Pero Platón y la Biblia no son las únicas evidencias.
El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, habla de enormes marejadas e inundaciones que azotaron el mundo durante meses. Una lluvia fría y negra indescriptible y granizo. Los antiguos hablaban de tiempos de caos, de inundaciones y oscuridad de los cuales emergieron los dioses para dar forma a la tierra de Egipto. El disco solar de los aztecas se refiere a 4 ciclos de destrucción: por inundaciones, por fuego, por viento y por sangre y guerra. Y prevé el fin del mundo por un enorme cataclismo surgido de las entrañas de la tierra. Otros mitos de la América antigua hablan de inundaciones apocalípticas y torrentes de fuego, de erupciones volcánicas y terremotos. Un pasado que no podemos recordar ni olvidar. Los especialistas tienden a creer que el diluvio es una fantasía de los viejos poetas. Pero supongamos que los expertos se equivocan. Supongamos que una serie de terribles catástrofes naturales redujeron a nuestros ancestros a pequeños grupos que vivieron apartados y se esparcieron por todo el mundo. Lo que buscamos es una época que coincida perfectamente con los mitos. Igual que el zapato encaja en el pie de Cenicienta. Una pista. La fosa de Alquitrán en La Brea, California. Una inmensa sepultura de millones de animales que hoy se ha convertido en atracción turística. Bajo la superficie está el campo de petróleo del lago Salado. El asfalto brota por las grietas y fisuras como un papel cazamoscas y atrapa a los animales. Y encontramos aquí una increíble colección de especies atrapadas en los últimos 40.000 años. Esta fosa de Alquitrán puede leerse como un libro de tiempos remotos, cuando abundaban los animales y nosotros no los considerábamos como originarios de América. Mamuts, elefantes, rinocerontes, perezosos gigantes, tigres sable, incluso caballos y camellos. Después, una tremenda catástrofe los barrió, al parecer en unas pocas décadas, en torno al 10.500 a.C., hace más de 12.000 años. Todos los grandes animales, cualquier animal más grande que un coyote, se extinguieron en pocas décadas. Sí, fue sin duda una gran catástrofe. Un registro de la catástrofe. El fin de la era glaciar. En el 10.500 a.C., hace más de 12.000 años. Temperaturas que habían permanecido relativamente estables durante miles de años de pronto se elevaron. Un aumento de temperatura de más de 5 grados en un abrir y cerrar de ojos. Solo entre 3 a 10 años. Se trata del asombroso descubrimiento de unos científicos que perforaron la capa de hielo en Groenlandia para investigar los cambios en la atmósfera. El hielo de Groenlandia ha sido llamado por algunas personas la piedra roseta del clima, porque ver que el clima puede cambiar tan rápidamente es un enorme descubrimiento. Y este cambio ocurrió en un periodo de entre 3 años y una década. Hemos observado cambios espectaculares en la química de la Tierra. Y descubrimos que en un periodo en el que las placas de hielo estaban empezando a derretirse, es cuando tenemos más señales de sedimentos volcánicos y de mayor magnitud, mayores concentraciones que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años. Un surgimiento de volcanes nunca visto, acompañado por desórdenes atmosféricos y gigantescas inundaciones. Porque mientras las placas de hielo de más de 1 kilómetro de espesor se derretían en pocos años, el nivel de los mares aumentaba dramáticamente. De repente, los mares ocuparon lo que había sido suelo seco. Se podía caminar desde Gran Bretaña a Escandinavia antes de que una revolución climática diese forma al Mar del Norte. Fue un periodo en que las grandes inundaciones cubrieron las llanuras de América del Norte, y por eso es que se encuentran esqueletos de ballenas en Michigan. Un tiempo de cataclismos a finales de la era glaciar, que puede coincidir con los mitos.
Solo en el Nuevo Mundo se extinguieron alrededor de 70 especies de grandes animales. Mamuts, perezosos gigantes, camellos, caballos. Permítanme ponerlo en perspectiva. En los anteriores 200.000 años se había extinguido menos de un tercio de esa cantidad. Y este modelo extraordinario de extinción se repitió en Europa y Asia.